pues vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo, gracias por que podemos estar reunidos en tu casa, Señor, un buen número de hermanos y hermanas, Señor. Gracias porque tenemos esta oportunidad y la libertad de poder abrir tu palabra, Señor, poder estudiarla, poder escudriñarla y poder aprender más de ti a través de ella, Señor. Queremos pedirte que seas tú dirigiendo este tiempo, Señor, que seas tú hablando a nuestros corazones, Señor, y que podamos comprender todo aquello que tú nos quieres decir, Señor. Queremos dejar este tiempo en tus manos, Padre, y tanto el tiempo del estudio de la palabra como el tiempo de la oración, para que tú estés en todo este tiempo con nosotros, que escuches nuestras oraciones, Señor, y conforme a tu voluntad, pues contestes a cada uno de ellos. Lo dejamos todo en tus manos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Abrimos nuestras Biblias en Éxodo, capítulo 25. Éxodo capítulo 25, versículos desde el 10 hasta el 22. Éxodo 25, versículos del 10 al 22 dice: harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, y anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio, y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro, que pondrás en sus 4 esquinas 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo de una pieza. Con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos, y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de ahí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Hasta aquí la lectura. Estamos, creo que, en los capítulos más, podríamos decir, más difícil de comprender de la Biblia, porque si nos ponemos a leerlos y vemos que está dando tantos detalles de cómo construir cada cosa, de cómo hacer cada cosa, y dices, ¿qué necesidad? ¿No? ¿Qué necesidad? Porque están todas las medidas al detalle, y digamos que tienen el plano de la construcción de todo el tabernáculo y toda la decoración que tiene que llevar dentro, ¿no? Los que trabajan en construcción conocen ese tema perfectamente cuando se trata de construir algo, que necesitas todos esos detalles. Entonces, una persona que no entiende de construcción no entiende por qué tanto, ¿no? Pero vemos que en ese aspecto Dios es muy atento, no quiere faltar a ningún detalle en cuanto a todo lo que conlleva el tabernáculo. Y como vimos en el estudio anterior, el tabernáculo es, digamos, el eco de lo que es el Edén, ¿no? La primera creación, donde se encontraban Adán y Eva, donde Dios
creó ese huerto tan precioso donde podríamos haber estado en su presencia constantemente, ¿no? Pero también nos señala una cosa importante que vimos la semana pasada, que es que nos lleva hacia nuestro hogar, ¿verdad? Nos señala nuestro hogar. Y después de las indicaciones de cómo construir el tabernáculo, pues una vez que la casa está construida, ¿qué tenemos que hacer? Decorarla, ¿no? Ahora vamos a poner la cocina, a ver qué tipo de puertas ponemos, las ventanas, bueno, las ventanas ya estarán puestas, ¿no? A ver qué tipo de suelo, a ver los muebles, a ver los armarios, la cama, todo eso, ¿no? Pues en este caso, el Señor empieza con algo muy importante, y eso es el arca del pacto, como está puesto aquí en mi Biblia como título, el arca del pacto, ¿no? También conocida como el arca del testimonio, o el arca de Jehová, o el arca de Dios, ¿no? Y ese arca era un cofre que se encontraba dentro del tabernáculo, ¿no? Y aquí tenemos las indicaciones de cómo estaba hecha, de madera de acacia, cubierta con oro puro por dentro y por fuera, ¿no? Las cornisas que tenía que llevar, los querubines, los anillos, las varas para transportarlas, o sea, todos los detalles. Y había una cosa importante, que dentro de ella tenía que guardar algo, ¿no? El testimonio que Dios les había dado. Y ahora vamos a verlo. Pero este arca también es considerada como un tipo de Cristo, ¿no? A través de ella nos demuestra la manifestación de la justicia divina, ¿no? De la justicia divina en el hombre. Ese oro que cubre el arca manifiesta la justicia divina en el hombre, ¿no? El propiciatorio era el trono de Jehová, ¿no? Y el lugar de su morada es la tierra. Así que en el arca tenían que guardar el testimonio que Jehová les dará, ¿no? Como dice en el 16, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. ¿Cuál era ese testimonio que Dios nos estaba dando, o que le estaba dando al pueblo de Israel en aquel entonces? Las tablas de los 10 mandamientos, ¿verdad? Ese era el testimonio que ellos tenían que guardar dentro del arca, ¿no? Todas esas instrucciones, la ley de Jehová, tenía que estar guardada para que ellos puedan tenerla a su alcance, ¿no? Era como algo muy importante. Así que vemos que nos da detalles hasta inclusive de lo que es el arca, ¿no? De la construcción del arca. Un cofre, ¿qué es un cofre? Todos tenemos algún cofre en casa, ¿no? Sobre todo las mujeres tienen el cofre ese pequeño para las joyas, ¿verdad? Que está lleno de joyas. Sí. Ahí guardan todas las joyas. Vemos que algunos son con muchos más detalles, tienen mecanismos dentro que permiten guardar todo tipo de cosas, ¿no? Pues de la misma manera, el arca del pacto tenía que tener todos esos detalles importantes que significaban algo y significan algo para nosotros, ¿no? Guardaba cosas muy valiosas. Efectivamente, guardaba algo muy valioso. Pero tampoco era algo muy grande, ¿vale? Para que nos hagamos una idea, las casas de los años, pues, podríamos decir 80, por ahí, 80, principios de 90, la mayoría tenían un banquillo pequeño frente al sofá o al sillón, ¿verdad? Porque cuando te sentabas, levantabas los pies y descansabas, ¿verdad? Sí. Bueno, pues el arca tenía más o menos las proporciones de un banquillo, pero no un banquillo que utilizamos nosotros en nuestras casas, sino que era un banquillo, son las proporciones de un banquillo que utilizaban los reyes en la antigüedad, los reyes cuando se sentaban en su trono, ¿vale? Era para descansar sus pies.
Todas esas medidas pues las vemos en los versículos del 10 al 13, ¿no? que dice, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio, ¿no? Y dice, y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor, ¿no? Fundirás los anillos y demás. Con lo cual, no tenía una medida muy grande, no era algo muy grande, pero sí tenía unas medidas estándar que tenía que ser exactamente igual, ¿no? En la antigüedad, cuando los reyes juzgaban, pues se sentaban en su trono y descansaban sus pies en ese banquillo, ¿no? Esa imagen, si lo pensamos, es Dios mismo sentado en su trono, descansando sus pies sobre el banquillo. ¿Dónde está el trono de Dios? Está en el cielo. ¿Dónde está descansando sus pies? En el arca que estaba en el tabernáculo, en el templo, ¿no? Vamos a ver en Isaías capítulo 66, versículo 1. Isaías 66, versículo 1. Dice así, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? ¿No? Es decir, que el tabernáculo y el arca y todo lo que llevaba dentro todo lo que había dentro del tabernáculo básicamente tenía que ver con la presencia de Dios dentro del pueblo, ¿no? En el centro del pueblo. Así que a través de eso es donde el escritor dice que es donde el trono celestial toca la tierra, ¿no? Porque Dios está sentado en su trono y descansa sus pies sobre la tierra, ¿no? En esta arca. Así que Dios gobierna su pueblo, ¿no? A través de la ley. Y ese gobierno de la ley pues está simbolizado con las tablas de los 10 mandamientos, ¿verdad? Lo que tenían que guardar dentro del arca. Por lo cual, lo que guardaban dentro, como decía, es algo muy preciado, algo de mucho valor, algo que era importantísimo para el pueblo, ¿no? Antiguamente, cuando se hacía un pacto entre un rey o un reinado y un pueblo que era conquistado, ¿no? Cuando un rey conquistaba un pueblo, pues hacían un pacto. Y ese pueblo tenía que obedecer al rey y tenía que cumplir las leyes que había en el país de ese rey. Entonces hacían un pacto, ¿no? Unos documentos o algo para poder, un tratado para poder llegar a mantener la paz, ¿no? Firmaban un tratado. Entonces ese tratado se hacía en 2 copias, uno para el rey y otro para el país que era o el pueblo que era conquistado, y cada uno guardaba ese tratado para siempre, ¿no? Cuando Dios da los 10 mandamientos al pueblo a través de Moisés, hace 2 copias. Por eso en muchas imágenes vemos 2 tablas, ¿verdad? Vemos a Moisés con 2 tablas, porque Dios hace 2 copias de esos 10 mandamientos. Pero como Dios y el pueblo de Israel comparten el mismo tabernáculo, donde se guardaba dentro del tabernáculo, dentro del arca, las 2 tablillas con la ley de Dios, ¿no? Y ese era el testimonio que el pueblo tenía que guardar dentro del arca. Pero eso se quedaba así
solamente dentro del arca? No, porque era la ley de Dios. No solamente se tenía que quedar guardado en el arca, sino también en el corazón del pueblo, ¿verdad? Tenemos leyes, bueno, pongamos que mañana nos mandan del ayuntamiento toda la normativa de este pueblo, todas las ordenanzas y leyes que hay que cumplir para poder habitar en este pueblo, ¿verdad? Leemos todo, lo vemos todo y lo guardamos para tenerlo. Pero si no lo cumplimos, ¿qué pasa? Puede ser. Nos echarán del pueblo, ¿verdad? O sea, no haríamos lo que se nos está mandando. Entonces, de la misma manera era con los mandamientos y con la ley de Dios para el pueblo. No solamente que tenían que guardarlo dentro del arca, sino que también tenían que guardarlo dentro de su corazón, es decir, obedecer esas leyes, ¿no? Así que Dios reinaba desde el arca sobre el pueblo de Israel, sobre su pueblo, ¿no? Si miramos en los versículos del 18 al 22, dice: harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio, harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo de una pieza. En el propiciatorio harás 2 querubines en sus 2 extremos, y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de ahí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel, ¿no? Desde ahí Dios reinaba al pueblo, desde ahí Dios hablaba con Moisés y transmitía el mensaje al pueblo, ¿no? Y vemos que cuando Dios creó la tierra, los animales y tal, y creó al hombre, donde estaba era precioso. Ahí en Edén, el pueblo, Adán y Eva estaban muy bien, pero aún así rechazaron ese hogar, ¿no? Rechazaron el hecho de poder estar siempre en la presencia de Dios, ¿no? Rechazaron la autoridad de Dios. Y el resultado, pues, hoy en día lo vivimos, ¿no? Vemos la situación mundial y no sé si decir que nos da pena o que nos conmueve o que, no sé, pero es desastrosa, ¿no? La situación mundial actualmente, la situación de la humanidad no está en un modo muy agradable, ¿no? Pero a través de estos símbolos que marcan en el tabernáculo, Dios nos quiere decir algo más, ¿no? La palabra propiciación que utiliza en el versículo 17, ¿no? Dice: y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Realmente lo que dice, lo que se traduce en lugar de misericordia, ¿no? Martín Lutero, el traductor de la Biblia, de King James, ¿no? Tradujo eso, ¿no? Que ese propiciatorio viene a ser traducido en lugar de la misericordia, ¿no? Ese es el lugar donde nosotros encontramos misericordia. Vamos a ver Levítico. Levítico, capítulo 16.
Levítico capítulo 16, versículos 14 y 15. Levítico capítulo 16, versículos 14 y 15 dice: tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro. Y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio, ¿no? En aquella época pues hacían sacrificios. Hoy en día ya no es necesario, ¿no? Pero ese propiciatorio, ese lugar de misericordia, ese lugar donde encontramos misericordia, estaba encima del arca, ¿no? Dentro del arca estaban guardadas la ley, ¿no? Así que lo que cubría ese propiciatorio realmente cubría el castigo de la ley. Por no cumplir la ley, pues había un castigo, ¿no? Si nosotros ahora mismo nos vamos y robamos una cosa valiosa, evidentemente, nos podrían meter en la cárcel, ¿no? Atracamos un banco y nos meten en la cárcel, ¿verdad? Pues ese propiciatorio lo que tapaba era ese castigo, ¿no? Evidentemente no hagamos eso porque nos meterán en la cárcel, pero en aquel entonces el propiciatorio cubría el castigo que tenía que tener el pueblo por incumplir los mandamientos de Dios, ¿no? Por eso cuando hacían esos sacrificios, como hemos visto en Levítico, rociarían con la sangre, la echaban encima del propiciatorio, ¿no? Así que, como decía, en aquel entonces se hacían sacrificios, pero desde que nuestro Señor Jesucristo vino, ya no es necesario sacrificar nada, ni a nadie, porque Él ya cumplió con el sacrificio necesario para limpiarnos de todo pecado, ¿no? Para darnos esa libertad de pecado, para darnos esa salvación, ¿no? Así que ese propiciatorio no solamente que nos da la misericordia, ¿no? Sino que también les libraba de ese castigo de la ley, ¿no? Así que a través del arca Dios no solamente nos trae, no solamente trae su ley, sino que también trae misericordia, ¿no? A través de esa arca demuestra eso, ¿no? Que Él gobierna, pero a la vez es misericordioso. Y nos lo ha demostrado con su Hijo, ¿no? Así que cuando Jesucristo vino, la justicia se cumplió en aquella cruz, cuando Él fue crucificado, ¿no? Fue el sacrificio perfecto, el sacrificio para la propiciación, ¿no? El sacrificio que cubrió el castigo de muerte por el pecado. El sacrificio que nos trajo la misericordia de Dios, ¿no? El sacrificio que nos libera de todo castigo, ¿verdad? Con lo cual, cuando leemos estos versículos sobre el tabernáculo, nos surgen muchas dudas. ¿Y por qué? ¿Por qué es así? ¿No? Recuerdo cuando estaba siendo preparados para servir, no sé si después de una clase o después de acabar el curso, le pregunté al hermano qué significaba todo esto, lo del tabernáculo, todas las cosas que están dentro del tabernáculo, porque sabemos que todo lo que está en la Biblia tiene un significado, aunque no lo entendamos, ¿no? Y al final, pues, había una hermana que hizo un estudio muy estricto sobre eso, no llegué a leerlo, pero gracias a Dios estamos en este libro, estamos estudiando Éxodo y estamos viendo esos detalles, ¿no? Estamos viendo lo que
lo que significa cada cosa que Dios está mandando a su pueblo y cómo es para nosotros de útil, ¿no? Así que el arca, como decía, pues lo que trae es la ley de Dios, la soberanía de Dios y la misericordia de Dios, ¿no? Pero evidentemente dentro de ese tabernáculo no solamente estaba el arca, ¿no? Como decía, cuando construimos una casa, una vez que está construida, pues ya viene el diseñador o la decoradora y dice, bueno, pues aquí vamos a poner esto, aquí vamos a poner aquello, compramos este sofá, compramos esto, aquello, ¿no? Y tenemos un espacio muy grande para el comedor. Aquí ponemos una mesa en buenas condiciones. ¿Para qué sirve una mesa en la casa? ¿Para qué sirve la mesa del comedor? Servir los alimentos. Para sentarse a comer, ¿verdad? En esa mesa a veces también traemos invitados, ¿no? Sí. A veces invitamos amigos, familiares, personas que conocemos o que deseamos que nos acompañen y les invitamos a nuestra mesa, ¿no? A comer. Así que si un hogar no tiene comedor, pues no es tan bonito, ¿no? No parece un hogar. Necesita es necesaria la mesa. Claro, necesita un comedor, ¿no? Así que en ese hogar modelo que Dios estaba diseñando en este libro, en el tabernáculo, también había una mesa, ¿no? En esa mesa era para un gran banquete. Vamos a ver los versículos del 23 al 25. ¿Del Levítico? Del 23 al 30, del Éxodo 25. Éxodo 25, versículos del 23 al 30. Dice, harás asimismo una mesa de madera de acacia, su longitud será de 2 codos, y de 1 codo su anchura, y su altura del codo y medio, y la cubrirás de oro puro, y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor de 1 palmo menor de anchura, y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor, y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Los anillos estarán debajo de la moldura para lugares de las varas para llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y con ellas será llevada la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones, con que se librará. De oro fino los harás, y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente, ¿no? Si Dios estaba haciendo una mesa o estaba encargando una mesa, era porque tenía hambre. Porque dice que pondrás el pan sobre la mesa, ¿no? El pan de la proposición. No era por eso, ¿no? La mesa, cuando hablamos de mesa, pues hablamos de comida, hablamos de juntarnos todos a la mesa a comer, ¿no? De pasar ese momento juntos disfrutando de los alimentos, ¿no? Pero en este caso, la mesa y los panes de la proposición eran muy importantes. Esta mesa, como vemos, estaba hecha de madera de acacia, estaba recubierta de oro, tiene las medidas que decía antes, ¿no? 2 codos de longitud y 1 codo de anchura y 1 codo y medio de altura. Tenía una corona ornamental alrededor, en el borde, ¿no? Que era esa moldura, ¿no? Alrededor. Y estaba situada, tenía su posición exacta donde tenía que estar, no podía estar en cualquier sitio, ¿no? Estaba situada en el lado norte del lugar santo, ¿no? Tenía esos 12 panes, 1 pan por cada tribu del pueblo de Israel, ¿no?
También tenía los platos, las cucharas, los tazones, las cubiertas y todo lo que se necesitaba, ¿no? Así que todo eso estaba puesto con todo lujo de detalle porque tiene un significado, ¿no? Así que esa mesa, esos panes y todos los cubiertos tienen como señal, señalan la presencia de Dios permanentemente, ¿no? Y que nos invita a disfrutar de su comunión con Él, ¿no? Como decía, cuando invitamos a alguien a nuestra casa a comer, pues le invitamos a disfrutar con nosotros de lo que tenemos, ¿no? De compartir ese tiempo y disfrutar de esos alimentos. De la misma manera, Dios estaba invitando al pueblo a estar en comunión con Él, a través de ese símbolo, ¿no? Y esa comunión era una comunión continua y constante, porque como vemos en el versículo 30, y pondrán sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente, ¿no? Un pan por cada tribu, para que estén constantemente y continuamente en comunión con Dios. Esa comunión que nosotros también tenemos que tener diariamente con el Señor, ¿no? Ese pan realmente significaba el pan de su presencia, ¿no? Hemos visto que en el tiempo que el pueblo de Israel estuvo en el desierto, Dios ha provisto para ellos lo suficiente y lo necesario, ¿verdad? Ha provisto para ellos el maná, cuando no tenían nada que comer. Ha provisto para ellos el agua y la comida que necesitaban, ¿no? Y esa provisión no se acababa cuando llegaban en Canaán, ¿no? Cuando entraban en la tierra prometida, esa provisión no se acababa, sino que proveería de bendiciones en la tierra en la que Él les llevaba, ¿verdad? Esas bendiciones eran para el pueblo de Israel. Hoy en día nosotros también disfrutamos de bendiciones constantes en nuestras vidas, ¿no? Así que todos esos símbolos que encontramos en el tabernáculo tienen una gran importancia para nosotros también, porque en el arca guardaban la ley de Dios, ¿no? Esa ley que debemos obedecer, ¿no? Obedecer a Dios constantemente. Aparte de eso, si no le obedecemos, ¿no? Si vivimos en pecado, pues habrá un castigo que pagó nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros, cuando fue sacrificado en aquella cruz, ¿no? Aparte de eso, una mesa llena donde nos invita a disfrutar de su comunión continua con Él, ¿no? Así que ese tabernáculo, como hemos visto la semana pasada, es el eco del Edén, ¿no? Es nuestro hogar, es el lugar donde nosotros podemos estar con el Señor, ¿no? En comunión, disfrutando de su presencia, viviendo su misericordia y obedeciendo su ley. Así que aunque lleguemos a estos versículos tan complicados y con tantas indicaciones y tantas cosas que son difíciles de comprender, tienen su significado y para nosotros también es muy importante, ¿no? Así que el Señor vino a cumplir un propósito en este mundo cuando murió en aquella cruz, ¿no? Y es que cada uno de nosotros podamos ser salvos, que podamos estar comiendo en la presencia de Dios. Y esa promesa está representada en la mesa del tabernáculo, ¿no? En la mesa y los panes que estaban en la mesa. Así que les animo a que disfruten de
de esa comunión con el Señor continuamente, como Él nos lo pide. Es muy necesaria e importante para cada uno de nosotros. Amén. Amén.